Le estás reclamando. ¿Por qué me estás tocando? Se supone que estuvieran aquí. Ay, ay, ay. ¿Ves? Así es que los han tratado ¿Viste? todo el tiempo. Ustedes son peores que Sammy. ¡Oh! No, ¿qué hiciste, Jimmy? ¿Qué hiciste, Jimmy? ¿Y esto? ¿Qué otro mapa necesitas, Marcelo? No, Ahora no ves esto claro. pasa hasta en las Jimmy mejores familias. Uso acaba de Hasta en patear las al mejores jefe tribal. familias. Mis panas mayulleros, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y como es costumbre ya, les traigo un episodio más de Ahora en WWE en el viernes de SmackDown, con todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. ¿Están listos? ¡Vamos para allá, cabalga! Ahí se las dejo, puntos suspensivos. Arrugido el jefe tribal, viene con la lanza. Le quitan la punta, lo paraliza en el centro del ring. Lanza funesta para la victoria. Dios mío, que se haga la justicia. El campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, ha alcanzado los 1000 días como campeón con una impresionante racha que incluye victorias épicas, amigos, como las que tuvo sobre Brock Lesnar, John Cena, Edge, Drew McIntyre, Kevin Owens, Sami Zayn y muchos otros. El jefe tribal ha estado operando en modo Dios desde hace largo tiempo, punto en boca. Y es hora de que el universo WWE reconozca su dominio en la isla de la relevancia. Báilame ese trompo en la uña. Pero no todo es color de rosa. ¡Ay, no! Porque después de la impactante lucha en WWE Night of Champions, en la que la intromisión de los Usos le costara el encuentro al jefe tribal y a Sikoa, agregando además las dos tremendas patadas que Jimmy le dio al cabecera de la mesa, concretando una terrible traición que nos dejó a todos con el ¡ay, Santa Mayuya! En la boca, las especulaciones sobre el futuro del linaje no se han hecho esperar. ¿Qué sucederá esta noche en esta importante celebración? ¿Qué tendrá que decir Roman Reigns de lo acontecido en WWE Night of Champions? No te pierdas esta noche SmackDown para averiguarlo. El codiciado contrato de Money in the Bank está muy cerca y le dará a una superestrella masculina y a una femenina la posibilidad de una lucha por cualquier campeonato mundial en cualquier momento durante el próximo año. Con esta gran posibilidad en juego, Zelina Vega del LWO, quien recientemente llevó al límite a la campeona femenina de SmackDown Rhea Ripley en una lucha por el campeonato femenino de SmackDown de Candanga con Burrundanga en WWE Backlash, se enfrentará esta noche a Lacey Evans como parte de una serie de combates clasificatorios para el evento que sucederá en Londres. ¿Podrá Zelina Vega tomar el control y convertirse en una de las primeras clasificadas para Money in the Bank? ¿O el poder de Lacey Evans le hará ver su realidad? No te pierdas esta noche SmackDown para saberlo. Tiempo, no piensen que yo no lo sé. Siguen hablando y le voy a cambiar los dos traseros de $5 a los dos. Se los voy a poner de esta manera. Lo que acabo de mostrarles es lo que todo el mundo vio, es que yo me estoy encargando de sacar la basura. Y tienen que saber que el tiempo de ustedes se acerca. Lo que eso significa es que ustedes dicen queremos el humo. No. No van a tener el humo. Van a salir humeados. Cortesía del hombre que tiene el nombre que todos dicen, LA Knight. Y siguiendo con los combates clasificatorios para WWE Money in the Bank, esta noche seremos testigos de un imperdible encuentro, amigos, cuando Montez Ford se enfrente a LA Knight por un codiciado pase para este grandioso evento. En WWE Money in the Bank se va a librar una impresionante guerra llena de caos en una lucha de escaleras masculina y todos querrán asegurar su lugar. ¿Podrá la agilidad y experiencia del miembro de The Street Profits salir a flote y llevarse una impresionante victoria? ¿O el duro carácter e increíble fuerza de LA Knight conseguirá su pase a WWE Money in the Bank? Averigüen qué pasará esta noche cuando SmackDown esté al aire en vivo a las 6 p.m. hora de México, 7 p.m. Perú y Colombia, 8 p.m. en Chile y 9 p.m. en Argentina. En los Estados Unidos sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este para disfrutarlo todito en español. ¡Báilame ese trompo en la uña!